Quédate, no te vayas. Te invitamos para que sigas con nosotros aquí en Sinergia, un espacio de conversación preparado para todos aquellos que aman la verdad. Quédate, no te vayas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles una vez más. Su programa Sinergia a través de Visión 21. Estamos este día, miércoles 7 de agosto del año en curso, el 2024. Felices, contentos y bendecidos y agradecidos de Dios, de la hermosa oportunidad que Dios nos regala de reunirnos a través del Internet, a través de Facebook y luego también de la radio y en YouTube. Un placer, una alegría de volver después de un par de semanas que no pudimos estar por distintas razones, pero ya estamos aquí para compartir junto a ustedes la alegría, el gozo de servir a Dios y compartir juntamente con ustedes las preciosas verdades de la palabra del Señor. Junto a nosotros tenemos el panel, en este día está nuestra hermana, como siempre en la playa, que envidia, ¿cierto? de saludarle, yo no sé cómo lo hace, no sé si parece que vive alrededor de la playa o en algún lugar por allí. Mi hermana Iliana, ¿cómo está usted? Gusto de saludarle. Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Me estoy riendo porque hizo el comentario de que se escuchaban sirenas. Creo que las sirenas vienen y provienen de conmigo porque acaba de pasar una. Así es que, pues bueno, creo que soy yo la del sonido de las sirenas. Muy contenta de estar aquí, sean bienvenidos y pues dándoles y haciéndoles la invitación para que compartan esta transmisión, que lo compartan con sus amistades, que lo compartan con sus familiares y pues contenta de poder ser la voz de los mensajes que ustedes lleguen a poner. Les animamos y les invitamos para que nos hagan saber los comentarios que tengan al respecto del tema que se está tratando el día de hoy y también las preguntas que puedan llegar a tener también. Escríbanlas por ahí y yo, aquí su servidora les va a leer esas preguntas y también aquellos que se encuentren allá en Chile, pues por ahí también hay un número de teléfono al cual pueden marcar para hacer sus preguntas y aquí también se les van a hacer saber aquí a los pastores. Y pues nada, un gusto de nueva cuenta poder acompañarles. Gracias, pastor. Gracias, nuestra queridísima hermana Iliana. También saludamos al pastor José Figueroa, amigo de muchos años, compañero de milicia, como dicen las escrituras. Felices de volver a reunirnos después de un par de semanas. José, gusto saludarte. Para mí también, Andrés, es un gusto saludarte a ti, a Osvaldo, a Iliana y a todos los que están conectados y a los que se van a conectar. Ya saben muchos que este programa queda grabado ahí en Facebook, así que los que no pueden estar en vivo y en directo también lo pueden hacer de manera diferida, pero para mí y para, creo, todos los que estamos aquí, es un placer y un gusto poder conversar, poder compartir a la luz de la palabra temas tan interesantes como los que estamos viendo, así que listo, preparado para darle con todo. Gracias, José. Te abrazamos a la distancia y también saludamos a nuestro estimado Osvaldo Basualto desde Chile. Está también junto a nosotros esta tarde. Una alegría saludarte, Osvaldo. Gracias, siempre un placer poder estar con ustedes y también conectado con tanta gente que se une a nosotros para este hermoso tiempo de instrucción, de entrenamiento. Y creo que Dios nos ha guiado para compartir un tema relevante, importantísimo, y nos queda todavía mucho camino que recorrer en esto. Pero estamos contentos por poder otra vez reunirnos. Nos saltamos una semana, me parece, varios imponderables, del cual yo fui uno de los causantes. Algunos problemas que a veces surgen que no podemos manejarlos, pero ya estamos acá. Así es que un placer estar otra vez conectado con ustedes. Bendiciones. Muy bien, qué bueno.
como siempre, les decimos, compartan el link con sus familiares, amigos, con sus seres queridos, con aquellos que ustedes creen que podría ser de bendición esta transmisión que hacemos con mucho aprecio, con mucha alegría, y también teniendo la fe y la esperanza de que ustedes sean bendecidos juntamente con nosotros. También queremos saludar al pastor Abel, que está ahí en la Radio Corporación, en Valparaíso, y justo contento de saludarle también, que él está haciendo posible que este programa salga a través de la plataforma de la radio y también en internet. Luego ya le vamos a dar todos los avisos para que ustedes puedan estar compartiendo el link. Y también, wow, tenemos la visita, qué lindo, qué hermoso. Saludar a nuestro queridísimo pastor que se reintegra, Misael Riquelme, desde allá, desde Phoenix, Arizona. Nos alegramos, gusto de saludarte, queridísimo hermano y pastor Misael. Muchas gracias, amigo Andrés, a los que están en el panel. Es un gusto poder volver a estar con ustedes, incorporarme nuevamente al panel y aportar ahí un granito de arena a la difusión del Evangelio, a sembrar los principios del reino. Y bueno, aquí estamos y gracias a Dios por volver a reintegrarse a la pantalla. Así que un abrazo también para ti, para Iliana, que está en los controles, para los demás, José y Osvaldo, que creo que están también. Ahí están. Ok. Un abrazo, Dios les bendiga mucho. Casi no alcanzo a llegar, casi, pero me esforcé. Así es que aquí estoy. Y un saludo a toda la gente que nos ve y que nos escucha también. Dios les bendiga mucho. Qué bueno que el Señor te ha permitido estar con nosotros, queridísimo amigo. Estamos felices de que te reincorpores a este programa. Extrañamos tu presencia. Sabemos que no siempre nos es posible, pero ya estamos aquí, así que hoy seguiremos compartiendo la palabra del Señor. Nosotros hemos estado hablando acerca del señorío de Jesucristo y hemos compartido muchísimos principios espirituales que declaran que el Señor es dueño de todas las cosas, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36. Y quisiéramos partir este programa haciéndonos una pregunta, a ver si la podemos contestar aquí con los pastores. ¿De qué es dueño el hombre? Así es que, como dicen los anfitriones, ofrezco la palabra a aquel que quiera comenzar. ¿De qué sería dueño el hombre? Este hombre que tanto se ufana, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la jactancia, y que se preocupa de atesorar riquezas y todo aquello. Verdaderamente, ¿de qué es dueño el hombre? Con esa pregunta vamos a partir este programa. Si alguno de ustedes quiere contestarla, por favor, adelante. Yo, pajarito nuevo la lleva. ¿Ah? Adelante. Así que me estoy incorporando y poniendo al día. En algunos días, miércoles, he podido escucharles y siempre también me han bendecido, pero a una pregunta tan importante, tan profunda, pero creo que de alguna manera es un poco simple responderla. Ya que estamos hablando del señorío de Cristo, que todo es de Él, por Él y para Él, el hombre en realidad no es dueño de nada. El hombre solo es administrador de todos los bienes, de todas las bendiciones, de todo lo que Dios coloca, todo es de Él. Y en un acto de la gracia de Dios, en un acto de la misericordia de Dios, Él nos permite administrar, disfrutar, gozar de las bendiciones que Él coloca. En definitiva, somos mayordomos, somos administradores de muchas cosas, desde el ámbito espiritual, administrar los dones, las gracias del Señor, en el ámbito material, administrar los bienes que Dios coloca en nuestras manos, administrar la familia, ¿verdad? Los hijos, todo eso que algunas veces nosotros lo consideramos nuestro, muy propio, muy mío, con ese pronombre, muy mío, debemos entender que en realidad no somos dueños de nada. Dios es dueño de todo. Es dueño de todo por creación y también por redención. Él creó todas las cosas, le dio todo el dominio al ser humano, el hombre lo perdió.
Génesis capítulo 3, pasaje y un capítulo dramático para el género humano. Todo lo que Dios había puesto en el hombre lo perdió. Entonces Dios tiene que enviar a su Hijo para recuperar en Cristo y volverlo a colocar en nuestras manos. Así es que a esa pregunta, que es muy profunda, yo podría decir que el hombre, el ser humano, no es dueño de nada porque Dios es dueño de todo. Simplemente es un administrador, un mayordomo, para administrar todo lo que Dios ha colocado en las manos. Podría ayudar tal vez a fortalecer lo que nos acaba de decir Misael. Lo que cita David en el Salmo 24, en el primer verso: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y tal como lo decía Misael, tú observas el mundo, aún el mundo de la iglesia, y consciente o inconscientemente nos comportamos como señores, como dueños. En la boca de los pastores está muy recurrentemente el término mi iglesia, ¿verdad? Y eso ya te dice algo, por insignificante que parezca. El sentido de posesión es como una cuestión espontánea. Nos creemos dueños de nuestros hijos, nos creemos dueños de nuestra familia, nos creemos dueños de la iglesia, nos creemos dueños de lo que tenemos. Y vemos la palabra de Dios exhortándonos en otra dirección y no asumiendo las cosas que realmente nosotros debemos asumir. Hace una semana hablábamos un poco en la iglesia de algo de esto de la mayordomía y recordábamos los dos principios básicos de un mayordomo. Primero, que sabe que no es dueño de nada, es lo que estamos hablando. Segundo, que por lo mismo, porque no es dueño de nada, por todo dará cuenta. Y eso no debemos olvidarlo. Entonces, cuando yo soy dueño de todo o de algo, no tengo que darle cuenta a nadie de eso. Pero cuando yo no soy dueño, automáticamente se implanta el desafío o el reto de que un día, en algún momento, en alguna hora, yo tendré que rendir cuenta de lo que he recibido. Y eso no es algo que nos agrada. Nadie quiere rendir cuenta. Nadie quiere rendir cuenta. Sobre todo hoy día, por los niveles de corrupción que gobiernan en el mundo, nadie quiere rendir cuenta. Todos quieren esconder la verdad. Entonces, me parece que el tema de hoy va a ser un poquito agresivo. Es verdad. Estas son las cosas peligrosas del reino, cuando uno tiene que empezar a vivir y actuar conforme a las Escrituras, ¿cierto? Estaba conversando con el pastor y hablando justamente de esta dualidad con la que el hombre piensa muchas veces, que lee las Escrituras, que el Señor es dueño de todo, pero se le predica como que Él es dueño de todo. Y entonces, y si bien es cierto, el Señor nos ha dado la autoridad, la facultad, que como decía Osvaldo, de administrar, y como decía Misael también, administrar lo que es de Dios. Esa administración tiene que estar basada en las Escrituras, en la palabra de Dios, de ser hallado un administrador fiel, sabio, sabiendo que un día de todo lo que está administrando tiene que dar cuenta. Si este es el asunto, que un día ustedes y yo vamos a tener que dar cuenta de nuestra administración, y vamos a tener que dar, la Escritura dice, no una cuenta, sino una estrecha cuenta. Y eso creo que una de las cosas que tiene que volver a nuestra vida, principalmente parto por mí, tiene que volver a administrar todo con el temor de Dios. Fíjate que estaba conversando hoy justamente en la mañana, yo en este momento estoy aquí en los Estados Unidos, y esto lo digo con mucha tristeza y con mucha pena y sin el ánimo de juzgar a nadie ni criticar, pero José, que está acá en los Estados, y también Misael, saben que aquí se bota mucha comida. La verdad que es un desperdicio. Uno va a los restaurantes y la gente saca, que uno come todo y bota, aunque lo paga. Pero uno piensa, cuando Jesús dijo que lo que sobró había que guardarlo, ¿recuerdan? Recogerlo todo, guardarlo. Yo digo, los cristianos tenemos conciencia de eso, de no botar lo que tanto cuesta, ¿sí?
porque en el fondo lo que estás votando son recursos. Ahora, lógicamente, entendemos que pagaste con todo lo que trabajaste, con tu esfuerzo, y eres señor de eso que te compraste, lo puedes hacer lo que con ellos quieras, pero el administrador fiel es aquel que administra con sabiduría, entendiendo que los recursos no son de él, que provienen de la mano bendita de Dios. Entonces, pensaba mientras conversábamos esto, ¿por qué el Señor dijo que debían guardar, que no se perdiera nada? Y en el reino nada debe perderse, ni siquiera el tiempo, porque a veces hay tiempo hasta para perder el tiempo. Entonces debemos ser sabios en la administración del tiempo, de los recursos, entendiendo que el Señor es Señor de todo, no solo de mi vida, que ya es importante, pero el Señor es dueño de todo lo que nosotros vemos, lo que es visible, pero aún de lo invisible, de lo que no somos capaces de ver. José. Yo me quería sumar a lo que, bueno, tú preguntaste y los muchachos ahí contestaron, y también agregar un detalle que no es menor para mí. El hecho de que nuestro tesoro o nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestros talentos o nuestras habilidades, todas son y provienen del Señor. Él las envía, Él las regala, dice por ahí el apóstol Santiago, toda buena dádiva, todo regalo proviene de Dios. Así que si nosotros tenemos alguna habilidad o algún don, es por Él y para Él. Y eso ya es motivo de darle gracias y por supuesto darle a Él el reconocimiento. El que todo lo que somos y todo lo que tenemos o poseemos, a lo mejor no es mucho comparado con gente adinerada o gente millonaria o gente súper rica. Yo creo que amasa fortunas, ¿no? Pensando como que aquí van a vivir toda la vida con lo que tienen. Decíamos al comienzo del programa, fuera de cámara, que así como vinimos, así también nos vamos a ir. Y dijo Job, una reflexión, desnudo vine y desnudo me voy. ¿Qué traigo? Nada. ¿Qué me llevo? Absolutamente nada. Todo lo que podamos tener es transitorio y temporal. Y ahí es donde nosotros ocupamos la condición de mayordomos o de administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Algunos tienen la bendición de tener su casa propia, de tener su auto propio, de tenerlo pagado. Otros pueden comprar otras cosas más o más terrenos. Está bien, nosotros no estamos en riña con eso, nada más que siempre nosotros entendamos que lo que nosotros somos y tenemos es del Señor y para el Señor. Así que nos queda claro que la respuesta unánime esta mañana y tarde y noche es que no somos dueños absolutamente de nada. Yo creo que ahí es como dice Pablo, ¿no? Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. O sea, si hoy día respiramos, es por pura gracia. Hoy día caminamos, es por la gracia del Señor, y le damos gracias, ¿no? Valga la redundancia, porque nos podemos levantar, porque nos podemos movilizar, porque podemos ir, podemos venir. Tú mismo allá en este minuto estás trabajando en el ministerio, pero también estás disfrutando. Nosotros acá en nuestros lugares también. Entonces todo eso también nos permite a nosotros reconocer en todo y por todo la gracia y la bendición del Señor. Y un detalle nada más que quería agregar es que fíjense que el discipulado, el entrar al discipulado, el convertirnos en discípulos de Jesús, nos lleva a entender el señorío de Cristo. Creo que hay dos ejemplos muy interesantes que después los podemos ver. Están en Marcos, están en Mateo, cuando Jesús llama a los primeros 4 discípulos. Y llama la atención que Jesucristo los ve, los llama para que se conviertan en sus discípulos. Y dice que inmediatamente dejaron sus redes, sus barcas, o sus redes, sus barcas y a su padre. ¿Y eso de qué está hablando? De que el discipulado es lo que también nos va a permitir ver de manera mucho más clara, mucho más evidente, mucho más bíblica, mucho más escritural,
en realidad todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Así que le damos gracias a Dios, primero porque nos tiene aquí y segundo porque creo que este tema que estamos hablando es muy interesante y es muy pertinente. Gracias, José. Bueno, por supuesto que iremos explorando mucho más, tratando de profundizar lo que cada uno de nosotros está compartiendo y entendemos por el Espíritu y la palabra que Dios quiere que compartamos. Y, como le hemos dicho, compartan el link. Estamos hablando del señorío de Cristo y nuestra hermana Eliana pareciera ser que tiene allí alguna consulta o algún mensaje. Adelante, hermana Eliana. Sí, muchas gracias. Efectivamente, sí, hay una pregunta que que nos hacen y de ella dice, a modo de consulta, ¿el hombre es dueño de la opción de elegir, ya que Dios permite el libre albedrío? Esa es la pregunta que hace esta persona ahí por Facebook. Y también recordarles que pueden, a quienes se encuentran en Chile, pueden marcar al 32 33 69 260 y ahí van a hacer llegar las preguntas que tengan. Así es que, pues, ahí les dejo esa pregunta. Bueno, ese es el número de telefónicos de usted puede hablar en Chile, está eso en la Radio Corporación en Valparaíso. Haga sus preguntas si usted desea y compártanos tal vez alguna duda o alguna pregunta o algún aporte. Pastor Misael, ¿escuchó usted bien la pregunta? Quisiera ver si usted tiene la posibilidad de responder esa pregunta que acaba de hacer un hermano ahí a través de las redes sociales. Sí, interesante pregunta y gracias a las personas que están ahí escuchando y que se atreven, que se motivan a hacer preguntas y entiendo que lo hacen con un espíritu de querer crecer y aprender. Indudablemente, de acuerdo al criterio bíblico, el hombre tiene la capacidad y la libertad dada por Dios para tomar decisiones. Una de las cosas lindas de Dios es que Dios no obliga, es que Dios no manipula ni obliga a alguien a tomar la decisión que Dios desea que el ser humano tome. Dios presenta las posibilidades y es el hombre, en definitiva, quien toma la decisión. La vida está hecha de oportunidades y de decisiones. Creo que lo más importante en la vida del ser humano son las decisiones que toman. De alguna manera nosotros somos el resultado de nuestras decisiones y nuestra vida se pavimenta o descansa en las decisiones que nosotros tomamos. Las decisiones de hoy van a afectar el mañana. Seguramente hoy mismo estamos viviendo las decisiones que tomamos ayer. Por lo tanto, hablando en esto de la libertad que tiene el ser humano de decir, lógico, somos dueños de decidir de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que nos gusta. Y solamente un ejemplo lo encontramos ahí en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2 y 3. Dios creó un ambiente, Dios crea la primera casa para tener comunión con el hombre. El primer santuario sobre la tierra es el jardín del Edén. Y Dios creó el jardín, creó un ambiente y luego colocó también al hombre. ¿Para qué? Para tener un ambiente, para tener comunión con él. Y dentro de esa comunión Dios le dice al hombre, de todo lo que está aquí, de todo, primero Dios le da libertad al hombre y luego lo restringe en algo, pero la decisión es del hombre, dice de todo. Eso es lo primero que dice Dios, de todo lo que está aquí. Según un erudito, había más de 2.600.000 especies en el jardín del Edén. Y el hombre tenía para disfrutar todo, todo. Sin embargo, el hombre decide, ¿verdad?, ir por el camino equivocado. De cantidad de opciones y de elecciones, el hombre decide. Dios le mostró el camino, le mostró las dos alternativas. Y yo creo que el ser humano a lo largo de la vida siempre tiene dos caminos, el camino del bien o el camino del mal, el camino de la buena decisión o el camino de la mala decisión. Entonces, así un criterio muy simple, ¿verdad? El hombre puede y tiene la capacidad de decidir. Ahí el hombre decidió mal y esa decisión
trajo un efecto a toda la raza humana, porque de alguna manera todo está sincronizado por el pecado de un hombre. Toda la raza humana fue afectada. Ahí está la sincronización de lo que existe en el mundo. Pero también por la obediencia de Cristo, como dice Romanos, los muchos son bendecidos. Ahí tenemos un ejemplo, la libertad de decidir. El hombre decidió equivocadamente. Se me viene a la mente el pasaje de Romanos donde el hombre también, ellos decidieron meterse en una vida totalmente pecaminosa, con un libertinaje, con una manera obscena de vivir la vida, a tal punto que Dios dice, yo lo abandoné, porque ellos decidieron, ellos tomaron la elección de vivir ese tipo de vida. Entonces, si bien es cierto, Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios nos muestra un camino, pero al final el hombre decide. Mateo nos habla de dos caminos y de dos puertas que están frente a todo ser humano. El camino de la vida, que es angosto, que lleva a la vida eterna, y la puerta ancha o el camino ancho que lleva a la perdición eterna. Dos caminos que marcan dos destinos, dos caminos que el hombre tiene enfrente para poder decidir. Mi respuesta sería sí, el hombre tiene la facultad de decidir. Bueno, esa es la capacidad que Dios le ha dado al hombre, porque como tú bien dijiste, el hombre puede tomar la decisión y en todos los aspectos de la vida, solo que después tiene que hacerse cargo de las decisiones que tomó. Porque recuerden ustedes de que el hombre siempre busca a quien culpar de sus malas decisiones. Siempre la culpa no la tiene uno, siempre la culpa la tiene otro. Y siempre andamos buscando. Acuérdense que cuando Dios llamó al hombre, el hombre le dice la mujer que me diste. O sea, desde ahí parte siempre el deseo de andar culpando a otros. Y a veces no queremos vivir con el fruto. La Escritura dice que el que vive para la carne, de la carne ciega corrupción. Pero el que vive del Espíritu, el Espíritu se cosechará la vida, ¿no es cierto? La vida increada, la vida eterna de Dios. Bueno, continuemos. Esperamos haber respondido a la pregunta que se nos hizo y quisiéramos ahora abordar el tema, que ya sabemos que este hombre, aunque el Señor lo puso para gobernar toda la creación, tenía que hacerlo bajo el temor de Dios siempre. Surge una pregunta: ¿cuáles serían las razones por las cuales el Señor Jesucristo tiene la potestad o la facultad de ser el dueño de todas las cosas? ¿Cuáles serían las razones del derecho que se le atribuye a Cristo de gobernar todo y reconocerlo como Él es el dueño de todas las cosas? Osvaldo. Bueno, yo creo que esto que está diciéndonos Misael es fundamental para avanzar en el concepto de aceptar. Yo creo que una de las cosas que más le cuesta al ser humano es aceptar lo que ya está establecido. No nos gusta mucho eso. Con alguien conversaba hace algunos días que se ha popularizado mucho una frase que es: yo tengo mi opinión personal respecto a esto, tengo mi posición personal respecto a esto. Y eso llega a ser algo muy diabólico, porque hay un montón de cosas que están establecidas, que no están sujetas a nuestras opiniones personales. O sea, yo creo que el ser humano, tú dijiste una cosa súper importante, el ser humano tiene la libertad de decidir sobre su vida, pero tiene la responsabilidad de asumir las consecuencias de esas decisiones. El libre albedrío, por definición, no es solamente la libertad que el ser humano tiene de decidir. Esa es la mitad de la verdad. La otra mitad del libre albedrío es que es el ser humano responsable de asumir que él y nadie más que él es valga la redundancia, responsable directo de las consecuencias de lo que ha vivido. En una de las etapas más oscuras de la historia hebrea está registrada en el final del libro de Jueces, cuando dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el tiempo de la transición, cuando el gobierno de los jueces terminaba
y entraba en acción un gobierno que los judíos pidieron, que era el gobierno del rey Saúl, un gobierno humano. Y estoy tal vez haciendo un poco de historia, porque creo que en esta pregunta de cuáles son los derechos o de dónde procede la autoridad de Jesús para ser el Señor de todo, bueno, le ha sido asignada. El apóstol Pedro, no sé si ustedes recuerdan, en uno de los primeros mensajes en el surgimiento de la iglesia, en el libro de los Hechos, él confronta a la multitud, a los judíos, a todos ellos, y le dice: a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pablo dice que porque se humilló hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le exaltó hasta lo sumo. Por si alguien por ahí piensa, bueno, Jesús sabía lo que venía, entonces por eso que fue a la cruz, porque sabía que sería exaltado. Yo me niego a creer eso. Yo creo que Jesús, su última meta y su último aliento estaba focalizado en llegar a la cruz y decir aquella frase tremenda: consumado es. Lo que pasó de ahí en adelante ya no dependía del Hijo, dependía del Padre. Y el Padre le exaltó hasta lo sumo. O sea, si alguien pregunta, y bueno, ¿y quién le dio el derecho? ¿Quién le dio el señorío? ¿Quién le dio la autoridad? Él le dio un nombre sobre todo nombre. O sea, al único que podríamos reclamarle el derecho conferido a Cristo para ser el Señor de señores y Rey de reyes es al Padre. Entonces, creo que esa es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Ahora, eso también tiene que ver con tu fe. Porque obviamente si tú no tienes fe, estás en la absoluta libertad de no creer eso o no aceptar. Estamos hablando de gente de fe, estamos hablando de gente de reino. No podemos pretender que una persona no nacida de nuevo, que una persona que no está en el reino, entienda lo que estamos hablando. Así que es absolutamente legítimo, por decirlo de una manera, que haya un cuestionamiento en el corazón o en la mente de mucha gente. Pero ¿de dónde viene ese derecho? ¿Pero por qué tenemos que sujetarnos a todo? ¿Por qué tenemos que aceptar que Él es el dueño de todo? Esto es una cuestión de fe. O sea, nadie te va a obligar a eso. Los que lo hemos aceptado por fe. Pero me parece a mí que el primer punto y más importante es decir que esto procede del Padre, de la deidad, del Señor de señores. Entonces, ¿qué cuestionamiento podemos aplicarle a eso? ¿Qué duda puede haber en eso? Y si hay cuestionamientos y si hay duda, aquí no está fallando el concepto, lo que está fallando es la fe. Porque por fe, Pablo dice muchas cosas de la fe. El escritor de Hebreos dice: por la fe entendemos haber sido constituido en el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, eso en la cabeza de una persona agnóstica o alguna persona de ese tipo es una locura, una burrada. Para nosotros no, para nosotros es fe. Entonces, aceptar el señorío de Cristo tiene que ver con lo que yo creo. Entonces, tal vez lo que está en duda no es lo que está establecido, tal vez lo que está en duda muchas veces es lo que yo creo, porque lo que está establecido no lo podemos modificar nosotros. Estaba ahí antes que nosotros viniéramos y seguirá ahí cuando nosotros nos vamos. Entonces, solamente aporto este primer punto, que es ¿quién le asignó? Si la pregunta es ¿quién le asignó a Cristo esta autoridad o este derecho, este señorío? Bueno, fue el Padre, fue la máxima autoridad, fue el soberano. Y eso no tiene cuestionamiento, no tiene duda. Recordamos esos diálogos de Dios con Job, cuando Dios escuchó, dice, leemos el libro de Job y casi los primeros 30 capítulos de Job, Job habla, hasta que Dios parece que le dice: a ver, espera un poquito, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, es como en buen chileno decirle a una persona: oye, fíjate. Entonces, cuando alguien pone en tela de juicio que Jesús sea el Señor, tal vez lo único que podríamos decirle humanamente hablando es: oye, viejo, ubícate. O sea, tú no sabes de qué estás hablando, no sabes lo que estás poniendo en tela de juicio. Entonces, hay muchas cosas que deben conjugarse. No es solamente una cuestión conceptual, porque aquí la gente, perdónenme que diga esto, pero a veces las personas hacen preguntas queriendo satisfacer una cuestión conceptual, y no todo es así. Hay cosas que
que no van a calzarte conceptualmente, que van a demandarte más fe que conocimiento. Entonces tenemos que buscar el equilibrio entre ambas cosas para creer en lo que estamos hablando. O sea, yo le digo humanamente y humildemente, si usted no cree en Dios, si usted no cree en Cristo, si usted no tiene fe, está perdiendo el tiempo escuchando esto. Está perdiendo su tiempo, porque no lo va a entender y va a terminar molesto. Nosotros no estamos molestos, estamos contentos de saber que Él es el Señor. Amén. Gracias, gracias Osvaldo. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a continuar con este interesante tema. Recuerden, estamos hablando del señorío de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es el dueño de todas las cosas y por qué el hombre no es dueño de nada? Aunque cree él que es dueño de todo. Dice el hombre muchas veces, yo soy dueño de mi propia existencia. Sí, pero vive tus responsabilidades y las consecuencias de las decisiones que estamos tomando. Vamos a ir a esta pausa y luego continuamos y le damos el pase a nuestro querido pastor Misael. Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana. Ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso. Iglesia para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode. Le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. Así es, continuamos con este su programa Sinergia, transmitido a través de Visión 21 y como ya lo escucharon en las diferentes plataformas. Nuestra hermana Ileana tiene allí alguna pregunta, alguna interrogante. Adelante, Ileana. Muchas gracias, pastor. Sí, comparte, bueno, Rosa Venegas, le mandamos un saludo, un abrazo por allá, y ella nos comparte, dice, qué privilegio poder gobernar con humildad y mucho amor lo que Dios nos otorga para la salvación de muchos. Por eso debemos seguir compartiendo su maravillosa enseñanza, primero para edificación nuestra, para compartirla con la familia, vecinos y todos los que la necesitan. Eso nos comparte ella y también nos hace el comentario de que es tan cierto eso de disfrutar lo que Dios nos da, y dice, y tú y yo decidimos cómo hacerlo. Es verdad que nos equivocamos a veces, pero debemos seguir buscando la perfección nosotros mismos. También comparte Jorge Ortega. Dice, Dios es bueno, todo lo hizo hermoso, pero el hombre traspasó el límite que su creador hizo ver que sería por el hombre. Llegó el pecado de no obedecer a su Dios. Y también nos comparte Franklin Iriarte. Jesús vino a la tierra, Dios encarnado en un cuerpo tangible, vulnerable a ser tentado, a enfermarse, a tener hambre y a aprender obediencia. Además de salvarnos, en esa cruz también nos muestra una manera de vivir con el Espíritu Santo, con la autoridad que Él recuperó en la cruz. Y por último, Miriam nos comparte
como las decisiones que tomó el pueblo desobediente, el pueblo que Moisés sacó de Egipto por mandato de Dios, ellos tomaron malas decisiones y adorar a un becerro de oro. Y bueno, es hasta ahorita lo que nos han compartido. Gracias por sus comentarios y reiterarles sus preguntas, las pueden hacer, por favor, no tengan pena. Y que aquellos que se encuentren también en el área de Chile, también, por favor, márquenos al 32 336 9260. Pueden hablar a ese número y hacernos llegar sus preguntas. Así es que muchas gracias por cada uno de sus comentarios. Y ahora sí, adelante, pastor. Gracias por sus intervenciones, mis queridos hermanos y amigos, familia, y con todos los que nos están escuchando y los que nos escucharán en el futuro, porque pronto quedará toda esta grabación en YouTube, en el canal de YouTube de Visión 21. Así que usted lo puede volver a ver, lo puede grabar, puede tomar apuntes y bueno, el Señor le dé la gracia de entender lo que estamos compartiendo, como por bondad del Señor también nos ha dado a entender y a comprender las verdades de la palabra del Señor. Misael, tú querías hacer un aporte cuando fuimos a los avisos. Adelante. Yo quería nomás puntualizar o seguir la misma línea de pensamiento de Osvaldo, y es el primer discurso que registra Lucas en Hechos, primer sermón, discurso de Pedro, y él dice en el capítulo 2, verso 36, que lo mencionó Osvaldo, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, no a otro, sino que a ese, a quien vosotros crucificasteis, es duro lo que les dice ahí Pedro, los hace responsables, a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por lo tanto, ¿quién le dio esa autoridad al Hijo? ¿Quién lo hizo dueño, Señor y máxima autoridad de todo? Fue Dios Padre, Y el otro texto que también mencionó Osvaldo es que en Filipenses capítulo 2, verso 5, dice que Dios, el Padre, le dio un nombre sobre todo nombre, sobre todos los nombres de autoridad, las máximas autoridades que se manejan a nivel terrenal, lo máximo de lo máximo que nosotros podríamos entender. Para los egipcios, creo que el mando mayor era el faraón. Para los romanos, el mando mayor era el César, los césares. Pero Dios le dio un nombre que está sobre todos ellos. O sea, la máxima de la máxima autoridad. No hay comparación, ni siquiera hay una aproximación de las máximas autoridades terrenales comparada con la autoridad que el Padre le ha dado al Hijo. Por eso el Padre lo constituyó Señor de todas las cosas, de lo creado, de lo visible, de lo invisible, y obviamente nosotros o aceptamos eso o no. Ahora, si alguien no acepta eso, Jesús seguirá siendo el Señor. Esa es no sé si es buena o mala noticia, porque esto no depende de lo que tú aceptas o no aceptas, de lo que crees o no crees. Comparto ese aspecto que dice Osvaldo, ¿verdad? Que si no hay fe, y claro, pero si tú no crees en esto, Él seguirá siendo el Señor. Él seguirá siendo la máxima autoridad. Y te vas a quedar sin disfrutar a esta persona maravillosa que es Jesucristo, a esta persona que está en un nivel superior, pero también está muy cercano, muy cercano. Y hay dos conceptos en teología que se llama la trascendencia y la inmanencia. Creemos en un Señor que es toda autoridad, que trasciende la tierra, los cielos, trasciende todas las cosas. Él es trascendente, trasciende todas las cosas, lo visible, lo invisible, lo creado. Él trasciende, pero este mismo Señor que trasciende también es inmanente, es cercano, es amigo, me abraza, me contiene, me consuela, está a mi lado. Es más, está dentro de mí.
El Padre no solamente nos ha dado a su Hijo, sino nos ha dado el Espíritu de su Hijo, que son dos cosas interesantes. Entonces, este Señor del cual hablamos, que es tan alto, tan sublime, por ahí el profeta Isaías, que Él habita en las alturas de la santidad, es decir, que la santidad es su hábitat, Él se mueve en medio de la santidad, lo que dice Isaías también ahí en Isaías 6. Este Señor que está tan allá, que está sobre todo, está también aquí, cercano. Y eso realmente es una maravilla poder comprender, y no solamente comprender, sino experimentar a este Señor a quien el Padre ha levantado y lo ha hecho Señor de todo. Y confirmo eso que decía Osvaldo, ¿verdad? Y yo justamente que Osvaldo estaba diciendo, se me vino ese pasaje de Job, y yo lo encuentro como un chiste, como que Dios está, oye Job, pero o sea, que te caiga el 20, como dicen nuestros hermanos mexicanos, oye, pero ubícate, ubícate. Te quiero informar algo, Job, por si acaso. ¿Dónde estabas tú cuando yo medí los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo le coloqué nombre a las estrellas? A ver si me puedes decir un poquito eso. O sea, es como si yo le dijera a preguntar a Job, Job, ¿hay algo que yo me perdí que no sé? ¿Tienes algo que informarme? Y por eso me gusta esa manera que Dios tiene de confrontar a Job. Oye, Job, ¿dónde estabas tú? O sea, ubícate. Entonces, a este Señor es el que nosotros exaltamos y a quien el Padre lo vio como la máxima autoridad, Señor de todo. Maravilloso. Qué hermoso es como Dios nos va suministrando la abundante riqueza de su gracia a través de los diferentes canales. Nosotros, cada uno de nosotros es un canal por donde Dios fluye la gracia del Señor, y reconocemos que todo lo que sabemos es porque Dios lo ha enseñado y en su bendito amor Él lo ha revelado, porque podemos leer las Escrituras pero seguir con los ojos velados y no entender nada, ¿cierto? Puede ser un libro más, pero gracias a Dios por Jesucristo, quien ha hecho posible que esto que estamos compartiendo se haya hecho una realidad en nuestras vidas, y no nos sentimos mejores ni superiores a nadie, muy por el contrario. Recuerden que mientras más sabemos y vivimos, más responsables somos de aquellas cosas que Dios nos ha estado enseñando. Recuerden ustedes que permanentemente vamos a las congregaciones, nos reunimos y somos responsables de todo lo que escuchamos. No podremos asumir el día que el Señor nos llame a dar cuenta, es que yo no entendí, es que yo no sabía, es que yo no... No, ahí todas las excusas quedan de lado. Cuando nosotros nos vamos a enfrentar a aquello, por eso es el desafío cada vez que escuchamos una palabra, cada vez que escuchamos una enseñanza, lo próximo es vivirlo, porque todo aquello que se vive no se olvida. Cuando queda arrumbado en alguna hoja de cuaderno, en alguna libreta de apuntes, es muy difícil, ¿cierto? Recuerden que nosotros escuchamos una cantidad de enseñanzas durante nuestra existencia como cristianos que es impresionante. Y no siempre tenemos la capacidad de asimilarla toda, pero lo importante es, el desafío nuestro es vivir el señorío de Cristo. Vivir el señorío tiene consecuencias. Vivir el reino tiene sus consecuencias. Cuando yo digo que Jesucristo es el Señor de todo, ¿de qué todo estamos hablando? Y al estudiar la palabra todo, en griego, todo significa todo. Y estudiar en inglés la palabra todo es todo. En francés, en alemán, en el idioma que te parezca a ti, la palabra todo significa todo. Todo. El tiempo, la vida, los recursos, la familia, el hogar, el título universitario, el automóvil, la casa. Mira, esa casa que algunos van a pagar en 30 años, esa casa tampoco es tuya. Nosotros reconocemos que Dios nos dio. Disfrútala mientras la tienes, disfrútala. Pero todo es de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, muchachos, y esto es triste que a veces lo compartamos, pero como estamos hablando entre el pueblo de Dios,
A veces viene alguien y dice, pastor, Señor me bendijo con un coche, un carro, como dicen acá, ¿no es cierto?, un automóvil. Y dice, pastor, ¿puede bendecirlo? Claro, lo vamos a bendecir y lo consagramos y lo dedicamos para la obra del Señor, ¿verdad? Y después cuando tú le pides a alguien, ¿podrías llevar a un hermano? No, pastor, yo no voy. Pero ¿cómo? No era para la obra del Señor. ¿Cómo es la cosa? Entonces, el discurso es uno, los hechos son otros. ¿Eh? El discurso, ¿no? Porque si el Señor me da un auto, yo voy a transportar a los hermanos. Sí, sí. Pero no siempre están así. Bueno, yo sé que allí en Chile, en Estados Unidos no hay, y los que están escuchando no pasa eso, pasa en otras latitudes, en otros planetas, ¿verdad? Pero cuando decimos que Cristo es el Señor, y ya lo hemos tratado de explicar, ¿por qué Jesucristo es el Señor de todo? Ya vimos que Él es el Creador. ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Por qué Él es el dueño de todas las cosas? José. Mientras los muchachos hablaban ahí, yo pensaba cómo hoy día el hombre se ha ido enredando en tantas filosofías o en tantos pensamientos o ideas extrabíblicas y, por qué no decir, antibíblicas. Nosotros todo lo que compartimos acá siempre va a estar basado en la Escritura, o siempre va a estar basado en lo que dijo Jesucristo, los apóstoles, porque creemos que ahí es donde está la verdad, en la palabra de Dios. Y pensaba justamente en lo que dice la Escritura, ahí en Juan capítulo 1, verso 3, que todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y bien decía por ahí Osvaldo, a lo mejor hay alguien que está escuchando o alguien que está pensando, yo no creo que Él es el Creador, yo no creo que Él es el Todopoderoso. Hay pensamientos con respecto a la creación. Hay algunos que simplemente no creen en la creación. Y es un pensamiento muy de moda, el pensamiento de la evolución. Y hay muchos científicos, muchos estudiosos que creen en la evolución. Y a veces parece tan irrisorio los argumentos que ellos ponen que uno dice, a ver, ¿cómo pueden creer en todo eso? Y hablan todo un tema accidental que ocurrió, que el Big Bang y esto otro. Pero ellos creen en la evolución. Que dicho sea de paso, hace unos 40 años atrás, los científicos evolucionistas eran mucho más que los científicos creacionistas. Y leyendo a un escritor, él decía cómo poco a poco se ha ido dando vuelta ese porcentaje y muchos hoy día científicos que en algún momento fueron evolucionistas, hoy día están siendo científicos creacionistas, es decir, creemos por la ciencia, por los argumentos, por todo lo que estudiamos, por la arqueología, que hay un creador, que hay un Dios todopoderoso que diseñó y que creó todo esto. Pero hay otro pensamiento de esos que creen que Dios es creador, pero que en algún momento abandonó al hombre, abandonó la humanidad y se fue lejos y por ahí anda viajando, por ahí anda dando vueltas, y que nosotros los seres humanos por nuestra propia cuenta nos estamos subsistiendo, alimentando, creciendo, etcétera, etcétera. Entonces cuando uno empieza a leer todos estos pensamientos y estas corrientes de pensamientos tan alejadas de la palabra y tan alejadas de Cristo, uno dice, bueno, aquí lo que más conviene es volvernos a la Escritura. Y nosotros somos de los que creemos que nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Eso lo dicen los evangelios, lo dice también las cartas que tenemos apostólicas, de que el Señor es el creador de todo. Pero aparte de ser el creador, Él también es el sustentador. Y no como algunos piensan que Él creó este planeta, que Él creó esta casa, que Él creó esta habitación y que en algún momento nos abandonó y nos dejó a la suerte de la vida. No, Él es nuestro creador, pero también es nuestro sustentador. Él es el que cuida, Él es el que provee, Él es el que provisiona. O sea, todo lo que hoy día nosotros podemos darnos cuenta, y por supuesto, más no nos damos cuenta que nos damos cuenta de todo lo que está ocurriendo en el universo, las estrellas, los planetas, los climas. Nosotros hoy día, acá
estamos viviendo calores que mucha gente dice están un poquito extraños para el sur del mundo. Ustedes mismos lo están viendo por allá. Estos incendios que están ocurriendo en diferentes partes del mundo, que bosques y hectáreas se están quemando, y uno dice, ¿qué está pasando con el planeta? Bueno, el planeta Tierra donde nosotros habitamos, lamentablemente el ser humano ha ido haciendo uso y mal uso, y a raíz de eso mismo es que hoy día también tenemos consecuencias. Pero Jesucristo sigue siendo el Señor, sigue siendo el Creador y sigue siendo el sustentador. Nada más que nosotros somos los que hemos echado a perder. Y tocando un poquito lo anterior, si nosotros somos los administradores, yo hay algunas cosas que veo en el Antiguo Testamento que lamentablemente el hombre ha ido violando vez tras vez, año tras año, y eso ha traído consecuencias al clima, al planeta, a la tierra, a la fructificación, y justamente tiene que ver con eso. Una de las cosas que yo veo como Dios estableció para el pueblo de Israel, trabajarás 6 años y el 7º año hará descansar la tierra, por ejemplo. Y uno empieza a ver tantas cosas así como detalles pequeñas y chicas, y dice, pareciera que no son tan importantes, pero a la larga esto ha traído consecuencias, porque hoy día todo lo que comemos, o la mayoría de lo que estamos comiendo, o lo de frutas, verduras, ¿qué tienen que hacer los agricultores para que haya mayor producción, para que tenga un sabor, para que tenga un color, para que sea un poquito más apetitosa? Meterle fertilizantes y un montón de cosas de químicos que obviamente están generando muchos problemas en el cuerpo de las personas. Y todo esto nos habla de cómo nosotros, pésimamente mal, hemos administrado este planeta, esta casa que el Señor, volvemos a decir, nos prestó. Nos prestó. Ahora, si nosotros estamos haciendo mal uso, lamentablemente, eso ya es un problema del ser humano, de los que habitamos esta casa. Pero hay un verso bíblico que yo quiero leer ahí en Colosenses capítulo 1, donde hablando de la creación, porque Jesucristo es el creador, lo venimos diciendo, en el verso 16 dice, porque en Él, otra vez en Cristo, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, hablando de Jesucristo, es antes de todas las cosas. Antes de Génesis 1:1 ya estaba Cristo. Y todas las cosas en Él subsisten. En una ocasión, Pablo preguntó allá en 1 Corintios, capítulo 4, verso 7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y en el Antiguo Testamento, David responde, todo es tuyo, todo te pertenece. Eso está en 1 Crónicas 29, 14. O sea, aquí no solo tenemos al Creador, sino que también tenemos al sustentador, aquel que hace que todas las cosas funcionen de manera organizada, coordinada y perfectamente bien. El sol, la luna, las estrellas, los planetas, el aire, la atmósfera, todo. Así que este planeta no está a la suerte del hombre, aunque le hemos hecho daño, pero todavía Dios sigue siendo el creador y el sustentador, como el cuidador, ¿no es cierto?, de todo lo que nosotros hoy día podemos ver y aún lo que no podemos ver. Así que la primera razón que estamos viendo es porque Él es el Señor, la segunda es porque Él es el creador y tercero porque Él es el sustentador. El sustentador significa que Él sostiene todo lo que Él ha creado, ¿sí? Y Él se hace cargo de eso. Yo pregunto, mis queridos contertulios, como diría un antiguo locutor de radio, contertulios, los que conversan, ¿sí? ¿Qué municipio, qué estado, aún el más rico de la nación, podría mantener los verdes césped todos los años, la grama? Yo ayer estuve en Connecticut y, hermano, era
kilómetros y kilómetros de un verdor espectacular, 6 o 7 verdes diferentes. Fui a una granja a cosechar duraznos y blueberry, y decía una extensión. Dice, ¿qué gobierno podría hacer eso? ¿Qué estado? Mantener la cantidad de árboles y flores que cambian todos los años, que después viene el invierno, los tapa de nieve, y después viene la primavera y se derrite. ¿Qué gobierno podría mantener la cantidad de peces que hay en los mares, los peces que hay en los ríos, la belleza? ¿Sí? Que no hay dinero en el mundo. Por eso que cuando está hablando José que él es el sustentador, ¿qué estado podría ser si a veces ni siquiera puede sustentar a los que están viviendo en su nación, en su patria? ¿Sí? Pero Dios, Él sostiene todo con el poder de su palabra. Misael, ¿tú quieres aportar algo? Estaba en ese mismo texto, ¿verdad?, que comenta José, pero yo creo, porque ahí tenemos ya el orden. ¿Por qué Jesús es Señor? Primero, por designación del Padre. El Padre lo hizo Señor de todo. ¿Por qué es Señor? Por creación. Él creó todo lo que existe, todo lo que está debajo del cielo y en el cielo, y las cosas que vemos y las que no sabemos fueron creadas por Él. Y tercero, ¿por qué razón es el Señor? Porque Él sustenta. Él también vigila. La palabra sustento también significa vigilar que todas las cosas funcionen. Y hace que el Sol, que es una estrella pequeña en la Vía Láctea, se mantenga a una distancia perfectamente que nos permita a nosotros vivir en esta tierra sin quemarnos. Porque un milímetro de aproximación de la Tierra al Sol, estamos calcinados. Pero Dios sustenta, Dios vigila su creación, Dios establece el equilibrio en las cuestiones atmosféricas, el equilibrio en la atmósfera, para que la convivencia y la existencia del ser humano y de la vegetación, para que los mares, que Dios vigila que los mares no se salgan. Yo siempre, cuando era chico, pensaba eso. ¿Por qué el mar siempre llega hasta aquí? ¿Por qué la ola llega siempre al mismo lugar? Y yo iba pillando con mi mano donde iba marcando y siempre llegaba casi al mismo lugar. Bueno, hay alguien que vigila que eso suceda. Hay alguien que cuida su creación. Hay alguien que mantiene su creación en el perfecto orden. En el perfecto orden. Y aquí surge otro problema, la incapacidad que tenemos los seres humanos de reconocer eso. Porque como alguien decía, se necesita más fe, ¿verdad?, para creer en esa teoría del Big Bang, que para creer en lo que la palabra del Señor dice. Porque es más coherente la palabra, es mucho más coherente. ¿Por qué? Porque no habla de un diseño, nos habla de un ser superior, nos habla de un Dios creador, que todo lo ha hecho en un perfecto orden. Nuestro cuerpo es una maravilla. O sea, a mi hijo Sebastián, que le gusta mucho la fotografía, y él me explica el asunto de los lentes, de las aperturas, de capturar la luz. Él me dice, papá, pero es increíble cómo el ojo humano, con toda la tecnología que hoy, la sabiduría, la inteligencia, sumémoslo ahora a lo artificial, la inteligencia artificial, no se puede comparar nada a lo que es el ojo humano, nada. La capacidad que tiene de adaptarse rápidamente a la luz, al sol, o sea, todo está diseñado. Si nos pusiéramos a estudiar el cuerpo humano, realmente quedaríamos maravillados. Por eso se apoya lo que decía José. Aquellas personas que en algún momento comenzaron a estudiar a este Dios, que parece inconocible, inconcebible, trascendente pero cercano, llegan a la conclusión que hay una mente superior. Llegan a la conclusión que Dios es real, que Dios existe, que la palabra habla de un Dios que es real. Aprovecho nomás, yo estoy leyendo un libro que se llama Imagina el Dios del cielo, de John Burker,
un éxito de venta. Y este hombre hace una encuesta a más de 1000 personas en diferentes continentes del mundo, a todas esas personas que fueron declaradas muertas clínicamente. Tiene un nombre, tiene una sigla, ese diagnóstico. Gente que llegó en estado agónico y fueron declarados con un acta, con una firma médica, clínicamente muertos por 45 minutos, 1 hora, y esa gente después volvió a la vida. Y todos ellos, en el común denominador de estas 1000 personas que fueron entrevistadas, en diferentes continentes y partes del mundo, de todo tipo de gente, llegaron a la conclusión de que había y de que hay una vida después de esta vida. De que todo lo que ellos vieron no tenían las palabras para describir la belleza, para describir la paz que ellos sentían, para describir la ternura de una voz que ellos sentían, que después dijeron, obviamente era la voz de Dios, no lo veíamos, pero era una voz tan cálida que transmitía tanta paz, tanta quietud, y es impresionante, y eso nos habla de que todo esto obedece a un Dios. Entonces la incapacidad del ser humano de no reconocer a Dios, a este Dios que es real. Y Pablo dice, yo subí al cielo y vi cosas inefables que me es muy difícil describir. O sea, como que Pablo estuvo clínicamente muerto, fue al cielo, se pegó un tour por el cielo y dice, yo vi cosas inefables, que es imposible describir. Y fíjate cómo esta gente, la mayoría de ellos gnósticos, ateos, empezaron a creer en Dios y su vida cambió radicalmente. Entonces, a la gente que nos escucha, quizás hay alguien que todavía duda del poder, de la existencia de Dios. Él es real, Él existe, Él es creador, Él es sustentador. El Padre le ha hecho Señor de todo, de todo, de todo. Y hay que reconocerlo porque el impacto, mira, el impacto que ocurre en la vida de una persona cuando reconoce que hay un Dios, el impacto que produce en la vida de una persona al saber que hay un Dios, al saber que un día estaremos delante de ese Dios dando cuenta, va a cambiar diametralmente nuestra manera de vivir. O sea, ¿de qué me sirve a mí saber que un día voy a presentarme delante de Dios? Oye, me sirve porque hoy día tengo que hacer los arreglos. Me sirve. Martín Lutero decía, todo lo que yo haga en esta vida sirve para esa vida. Porque un día yo voy a estar delante de este Señor a quien voy a tener que rendir cuenta. Entonces, si alguien todavía tiene dudas, ¿verdad? El Padre le ha hecho al Señor, Señor y Cristo. El Creador y sustentador de todo. Gracias, Misael, por el aporte. Qué bello es cuando nosotros podemos escuchar la palabra del Señor y podemos darnos cuenta que por su gracia Él nos ha revelado la grandeza de este Señor a quien servimos y que no es una fe irracional tirada de los cabellos, que nos golpeamos la cabeza. Y yo leí un libro hace muchos años de un escritor que decía, no dejes tu cerebro en la puerta cuando vayas a la iglesia. O sea, también pensamos los cristianos, también somos personas que Dios nos ha dado una capacidad pensante, pero la revelación no tiene que ver necesariamente con nuestra capacidad pensante, porque nuestra mente, recuerden que también fue dañada por el pecado. Dice que las cosas que se ven son temporales, son las menos. Las que no se ven son son más grandes y esas requieren de una mirada y de una revelación sobrenatural del Señor. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a nuestros avisos y luego continuamos. No se separe, recuerde que estamos hablando del señorío de Jesucristo. Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana.
ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana, ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso. Iglesia para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gobe, le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. Qué linda esa expresión del ministro que está cantando. De mí ser todo tienes el control, saber que estamos en la poderosa mano de Dios, que Él tiene el control de todas las cosas, de ese ciclón que anda por allá por el sur de la Florida subiendo para las Carolinas. Dios también tiene el control de aquello, ¿verdad? Y de la lluvia. Damos gracias a Dios porque ustedes saben que en Chile tuvimos una sequía profunda por 12 o 13 años que causó muchos estragos. Hoy está lloviendo, ha llovido bastante en mi nación y también está haciendo mucho frío ahora. Sin embargo, todas las cosas nos favorecen, nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Es necesario que llueva, la lluvia es parte de la vida. Lo que pasa es que por tantos años no llovió que la gente pensó que no iba a llover nunca más. Pero es normal que en el invierno llueva. Lo curioso es que aquí en Estados Unidos es verano y está lloviendo abundantemente, ¿sí? Acá llueve en verano y con calor. Yo cuando iba para el camino de Conérico ayer llovía con truenos, con relámpagos, impresionante la lluvia. Pero damos gracias a Dios por cada una de las cosas que Dios nos concede y agradecidos estamos de la lluvia. Yo sé que no siempre tenemos la capacidad de dar gracias. Y no sé si hay algún aporte, hermana Iliana, algún saludo que necesitemos saber. Sí, bueno, Sergio Peña nos comenta en relación a lo que se dijo un poco atrás. Dice, ese pensamiento de abandono es el deísmo, pensamiento en apogeo en la ilustración, o sea, corriente humanista y no cristiana. Es lo que Sergio Peña comparte. Y agradecer a quienes nos acompañan, a Mariela Ayala, que ella nos acompaña de Cuba, a Margot Morgan, que nos acompaña de Suiza, Darío González, Rosa Venegas, un saludo, Franklin Iriarte, Miriam Peña, que nos acompañan de Chile, diferentes partes, Marta Sánchez, que nos acompaña de aquí de Mexicali, del norte de México, Jorge Ortega, Caleb Antonio, Patricio Rodríguez, Ernesto Benítez, Rosa Zapata y Sergio Peña. Gracias a cada uno de ustedes por los comentarios que han hecho y animarles para que compartan esta transmisión, que la compartan en sus muros, que la compartan el enlace por WhatsApp a sus amistades, a sus familiares. La intención es de que llegue al mayor número de personas posible. Y también recordarles que quienes se encuentren allá en Chile pueden hablar por teléfono al 32 336 9260 para hacer sus comentarios, para hacer sus preguntas. Ahí en Radio Corporación nos van a hacer llegar lo que ustedes compartan por ese medio. Así es que agradecidos. Gracias, bueno. Pastor. Gracias, Iliana. También queremos pedirle si tiene alguna petición de oración. Queremos orar también por aquellos que están enfermos, alguna situación compleja que usted esté viviendo. Háganos saber y nosotros oraremos, pediremos al Señor en su misericordia que Él escuche la oración y en su tiempo la pueda responder. Interesante el comentario que hace Sergio Peña respecto al deísmo,
que una parte del deísmo, que habla sobre el Dios inactivo, es decir, que ellos creen que Dios creó para ellos Dios es una divinidad cualquiera, ¿sí? No tiene nombre, pero que en algún momento después de haber hecho la creación deja solo al hombre, ¿ya? Deja solo a su creación, no se involucra en la creación. Este es un principio básico del deísmo, ¿cierto? Que esta divinidad crea, pero abandona al hombre y hace que el hombre haga lo que quiera y sufra las consecuencias de lo que hizo. Pero lo que nosotros creemos en las Escrituras es que Dios, como lo acabamos de estar compartiendo, el Padre le asignó al Hijo, el Hijo toma el control, ¿no es cierto? Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y sustenta y sostiene todo lo que Él ha creado. O sea, Dios nunca nos abandona. Una cosa que podemos decir es que sentir que nos abandonó, pero otra cosa es que nos haya abandonado. De hecho, Él dijo, yo me voy, pero no dejaré huérfano, enviaré otro Consolador y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si la Escritura lo dice, eso para nosotros es suficiente. Dios lo dijo y ya. Eso es lo que corta todo. En Chile tenemos una expresión, pues voy a tratar de usarla, pero para luego explicarla. Entonces, eso corta el queque. Eso define todo, ¿cierto? Eso define todo. Si Dios lo dijo, es así. Si Dios dijo que existió un arca, no es, existió un arca. Si Dios dijo que Él habló, habló. Para nosotros las Escrituras es la palabra final, sin cuestionamiento. Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, así es. Sigamos. Pastor José, ¿qué más podemos continuar compartiendo respecto a esto del señorío de Cristo? Ya sabemos que Él lo creó, Él lo sostiene, lo sustenta. ¿Qué más podemos decir respecto a esto? De acuerdo a lo que yo veo en la Escritura, y otra vez voy a los Evangelios, el señorío de Cristo en realidad es una decisión que nosotros tomamos para reconocerlo a Él como el Señor. Así como hay gente que es rebelde, que hay gente que dice que no cree en Jesucristo, menos que Él es Dios, ni siquiera creen en su sacrificio en la cruz. Hay otros que por gracia de Dios y por una revelación del Espíritu Santo creemos que en Él y por Él nosotros somos lo que tenemos y lo que obviamente vamos a obtener, que es la vida eterna. Así que yo creo que en este sentido hablar de el señorío y cómo se puede ensamblar, cómo puede formar parte de nosotros, cómo puede ese señorío hacerse vida en nosotros. Decías delante tú, a veces hay un buen discurso, pero no hay una buena praxis, no hay una buena práctica. Yo creo que también a veces hay una correcta oración, hay un buen canto, hay muchos cantos que nosotros sabemos que hablan justamente donde declaramos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Y lo que tú usaste como ejemplo es muy cierto. Muchas veces decimos, Señor, ahora esta casa yo la dedico para ti. Pero ¿qué estamos diciendo nosotros cuando estamos entregando esa expresión, cuando estamos declarando eso? Señor, o sea, mi casa es tuya. Les pongo un ejemplo muy doméstico. Hace algún tiempo atrás, nosotros, por una situación que tuvimos que vivir a nivel congregacional, quedamos sin templo y mi esposa me dice, ¿qué vamos a hacer? Le digo, nuestra casa. Dijimos en algún momento que nuestra casa era del Señor y lo hemos dicho una y otra vez, que es del Señor, que es del Señor. Es del Señor. Obviamente, prestar la casa, no todos tienen el mismo ánimo, las mismas ganas. Pucha, me la van a ensuciar, me la van a echar a perder, me la van a rayar. Este domingo tuvimos a los dos nietos, ¿no? A Santiago y a Gaelito. Y bueno, Gaelito obviamente, él no entiende mucho lo que está en su entorno, ni menos que es sentarse un rato, esperar lo que viene, etcétera, etcétera. Así que en un momento dado se aburrió y no sé cómo agarró un lápiz por ahí, menos mal que era de cera, y él no encontró mejor cuaderno ni mejor hoja para escribir que la pared. Así que él empezó a escribir. No sé si eran versos bíblicos, no sé si eran consignas, pero él empezó a escribir en la pared.
Y me dice mi hija, papá, me dice, nosotros ahí nos asustamos, dice, porque más encima la pared es blanca. Y bueno, y ahí entonces ellos con una esponja y un jabón ahí sacaron rápido y era cera, ¿no? Pero, ¿a dónde quiero ir con esto? O sea, cuando nosotros decimos que lo que tenemos es del Señor, que sea del Señor y que sea efectivamente del Señor, con nuestros hechos. Ahora, si yo creo que mi casa es mía y que mi auto es mío y que todo lo que yo tengo es mío y no lo voy a prestar con nadie, no lo voy a compartir con nadie, es tu decisión. Pero si nosotros lo entendemos a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, yo entiendo que el señorío tiene que ver con una decisión personal, consciente y voluntaria. O sea, donde yo decido, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, mi persona, mis habilidades, mis bienes, mis capacidades, mi dinero, mis recursos, todo lo que yo tengo, mi esposa, mis hijos, todo te pertenece a ti. O sea, nada es mío. Aún si tengo un talento para cantar, si tengo una habilidad o un don X que Dios me haya dado para profetizar, para sanar enfermos, todo lo que yo tenga, todo es del Señor y para el Señor. Así que en definitiva, yo creo que aquí tiene que ver justamente con una decisión personal que nosotros tomamos para declararlo a Él, pero aparte de declararlo, creerlo, y aparte de creerlo, bueno, empezar a vivirlo de acuerdo a la palabra de Dios. Y por si quieren hacer este ejercicio, yo siempre digo a la gente, lean los 4 evangelios. Si usted quiere conocer más de Jesús, léalos, reléalos y ponga mucho énfasis en las letras rojas. Y se va a encontrar en esas letras rojas muchas cosas que Jesús nos pide, muchas cosas que Jesús nos demanda, y en algunas yo sé que nuestro ego, nuestra humanidad, a veces como que se resiente, ¿cómo es posible que yo tenga que darle esto al Señor? Y nosotros que tenemos un recorrido en el Evangelio, en el ministerio, nos damos cuenta que hay mucha gente que sí dice que Jesucristo es su Señor, lo recibe en su corazón como Señor y Salvador, pero a veces en la acción, en la experiencia, en la vida cotidiana, parece que ese Cristo no funciona como el Señor y es un simple servidor más de nosotros. Amén. Bueno, interesante todo lo que Dios nos está enseñando en este día acerca del Señorío de Cristo. Una aclaración, nosotros no lo sabemos todo, hay mucho más, se puede profundizar mucho más. Los apuntes que usted está tomando después de escuchar, puede ir, cotejar con las Escrituras, ¿cierto? Porque no pretendemos saberlo todo. Dios nos libre de ese orgullo, ¿verdad? De creer que lo sabemos todo. Sin embargo, intentamos que lo que sabemos compartirlo, pero antes de compartirlo, siempre el Señor nos ha llevado a vivirlo, ¿cierto? A ponerlo en ejercicio, porque lo que se practica, hermanos, raramente se olvida. Yo muchas veces le he contado a ustedes que una vez fui al norte de Chile y aprendí a hacer cierta comida. Llegué a mi casa emocionado, hice esa cierta comida, mi esposa lo disfrutó, pero pregúntenme ahora si lo sé hacer. Nunca más lo hice de muy despedida, nunca más preparé. Yo estoy aquí frente a un eximio cocinero. Osvaldo Basualto es un eximio cocinero. Él sabe cocinar, cocina espectacular. Sí, así que cuando usted ande por Chile, pregunte dónde vive Osvaldo Basualto y ahí puede comer. No, fuera de bromas, Osvaldo es un excelente cocinero. Yo lo que hago es planchar ropa y ordenar un poquito. Tengo otras gracias, ¿sí? Pero, y eso fue lo que mi mamá nos enseñó, ¿no? Y de practicarlo, de tanto practicarlo, uno se va perfeccionando y no lo olvida jamás. Sin embargo, ese es el desafío diario, constante y permanente en nuestra vida. Todo esto que estamos compartiendo, el Señor nos ha ido enseñando y indudablemente hay mucho más todavía. Por eso le animamos, le estimulamos a usted a que indague más, busque las Escrituras, sea como los de Berea, inquiera, ¿no es cierto? Y tome las Escrituras y dése cuenta si lo que estamos diciéndole está dentro del contexto escritural. O como a veces le decía, si usted no me cree nada, ok, pero vaya a las Escrituras y
cuando uno tiene un corazón honesto, un corazón real, ¿cierto? Que quiere aprender, el Señor nos va a enseñar. Osvaldo, ¿qué más podemos acompañar en este sentido, hablando de el señorío de Cristo y cómo eso debería afectar nuestra existencia sobre la faz de la tierra? Estaba pensando que uno de los problemas más comunes que tenemos nosotros es que respecto a muchos conceptos tenemos una información parcial, incompleta. Y de pronto somos, como ahora lo digo con mucha humildad, expuestos a una revelación que trae una información que a veces no te calza en la cabeza, que va directo a tu espíritu. Y es como decir, no hay nada más malo que ver una película cuando ya comenzó. Yo hace una semana fui al cine con mi hija más chica, mi hija menor. Ella es psicóloga y está ejerciendo. Y quería ir al cine ella y le digo, ya te acompaño. Y vimos una película de los tornados, bien entretenida la película. Y te mantiene pegado en el asiento, pero lo cuento es que ya habían pasado, yo creo, 3/4 de hora de la duración de la película y llegó una persona, se sentó delante de nosotros. Y cuando la película estaba terminando, dijo, oh, qué fome. Yo me dieron ganas de ungirlo con la mano abierta, pero en realidad, obviamente, a él le pareció mala la película, porque vio una 1/4 parte de la película. Entonces mucha gente, y lo explico de esta manera, mucha gente dice, ¿qué es esto del señorío y de lo otro? Y muchas cosas no las acepta o las rechaza o reclama, porque no han visto la película entera. Esta historia es larga. Esta historia no comenzó ayer, no comenzó con nosotros. Estaba contada antes que llegáramos, como dije hace un rato. Y muchos más la escucharán cuando ya nosotros no estemos. Esta historia parte cuando Dios decide crear al hombre y dice Dios, hagamos al hombre, hagámonos, dice la versión antigua, hagámonos en el hombre. Y crea toda esta creación extraordinaria y maravillosa que no cabe en los conceptos científicos de nadie. Y para variar, el hombre estropea esta historia tan hermosa que Dios comienza en el huerto de Edén. Así que esa historia hermosa de un Dios que venía y se paseaba por el huerto con un hombre y una mujer que habían sido hechos a su imagen, se ve estropeada por la desobediencia de él. Y es literalmente es el hombre entregándole, cediendo los derechos del hombre, de la humanidad, al adversario más grande que Dios siempre ha tenido, que es Satanás el diablo. Y no había remedio para eso. La historia nos habla de la elección de Dios de un pueblo judío, de un sistema religioso y litúrgico que de alguna manera aplacaba la justicia divina. Pablo lo define en el libro Romanos diciéndolo de esta manera: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entró el pecado fue el factor destructivo de esta idea tan extraordinaria de Dios. Pero Dios persistió en eso porque dice Pablo que por un hombre entró la muerte al mundo, pero también por uno entró la vida, al que él define como el postrer Adán. Entonces en Cristo había un propósito, había un diseño, y él vino a cumplir ese propósito. El propósito, legalmente hablando, era que había que pagar un precio, obviamente. Había que pagar una deuda de pecado que era impagable. La liturgia y la religión hebrea satisfacía momentáneamente la justicia divina el día de la expiación, una vez al año, y por un año duraba esa paga o esa cuenta. Pero al año otra vez había que volver a pagar. Y eso se repitió cientos y cientos de años, hasta que vino Cristo para cancelar esa deuda de una vez y para siempre. Y eso es tal vez el antecedente más importante que nosotros debemos manejar. La Biblia define eso como al Cristo Redentor. La palabra redimir es pagar, es recomprar, por decirlo de una manera. Y es lo que Cristo hizo. Él vino a pagar el precio por nuestro pecado, por nuestra maldad, para que
la pared que nos separaba de Dios se cayera, para que hubiese una reconciliación y para que fuéramos todos llamados ya no solo criaturas de Dios, sino ahora hijos de Dios. Eso es lo que la palabra dice. Los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si anexamos como cuarto, quinto punto a esto de por qué Él es el Señor, por qué tenemos que aceptarlo como el Señor, bueno, porque es tu Redentor, porque es nuestro Redentor, porque Él pagó por nosotros un precio que nadie jamás estuvo dispuesto a pagar, porque tomó la iniciativa, porque no encuentras en la Biblia absolutamente ningún registro que diga que alguien le pidió a Dios que enviara a su Hijo a morir por nosotros. Fue una iniciativa de la Trinidad, de la creación. Dios sabía la solución, y la solución estaba preparada no de hoy ni de ayer, sino, la Biblia dice, el Cordero fue inmolado de antes de la fundación del mundo. Estoy tratando de contarte un poco más de la película si tú has visto solamente la cuarta parte, porque hay mucho que tú no sabes, que nosotros no sabemos y que queremos saber, porque es la única manera en que podamos aceptar, podamos creer, aplicar fe a esto que estamos hablando. Entonces, solo estamos cada semana aplicando un poquito más de información a cuestiones que son tan importantes. De hecho, el Señor vino y usó una frase recurrente con la multitud, con la gente, aun con los fariseos que tanto lo asediaban. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Era la forma en que Jesús decía, la información que ustedes tienen está bien, pero no es completa, les falta algo. Es como decir, vinieron y les dijeron que la casa era linda. Ahora yo vengo y les traigo la llave de la casa para que entren y la disfruten. Entonces, es lo que estamos haciendo. Esto no tiene que ver con religión, no tiene que ver con doctrina, no tiene que ver con ideologías, que es una palabra que está tan en boga hoy día. Esto tiene que ver con fe, por fe. Por eso Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto que estamos hablando, a los oídos de una persona sin fe, es ridículo, es absurdo, dámelo, defínelo como quieras. Pero nosotros creemos, Él es nuestro Redentor. Él pagó el precio por nuestro pecado, Él pagó el precio por nuestra maldad. Y eso le concede un derecho único. Porque si hay alguien que pueda decir, yo lo hice, díganme qué, pero no encontramos otro. Entonces, el hombre cayó de la gracia, cayó de la justicia, y finalmente la ley divina determinó que había que pagar un costo, y ese costo fue pagado por Cristo. Ningún ser humano nunca hizo lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y hermoso. Eso es para nosotros más que suficiente. Hermoso, hermoso. Gracias damos a Dios por Jesucristo. Siempre mi oración, constantemente, para no ser exagerado siempre, constantemente, mi inicio de mi oración, digo, Padre, te doy gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese venido, hermano, nuestra existencia no tendría absolutamente ningún sentido. Y damos gracias a Dios por Jesucristo y por esa gracia bendita que nos ha sido concedida, no porque seamos mejores, ni más talentosos, ni más inteligentes, sino porque Él lo consideró así. Vamos a hacer una última pausa y luego volvemos con este interesante tema. No se olviden mandarnos su petición de oración si usted quiere que oremos y compartir el link. Estamos hablando acerca del señorío de Cristo. Vamos y volvemos. Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana, ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso. Iglesia para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode.
Le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. Continuamos con mucho gozo y alegría y contentamiento de estar juntos con ustedes a través de las diferentes plataformas, especialmente la de Visión 21 a través de Facebook, la radio y todos los demás canales que están transmitiendo esta programación de Visión 21. Y estaba leyendo un texto recién aquí de Romanos 14:9, quiero leérselos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y aquí surge una pregunta: ¿es Cristo nuestro Dios? ¿Es Cristo nuestro Señor? El que nos está escuchando o el que nos escuchará en algún momento, ¿es Cristo tu Señor? Esto es mucho más que Salvador, que es hermosísimo. De hecho, la salvación dice, según Romanos capítulo 10, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo. La salvación viene como confesar a Jesucristo como Señor. Y lo consecuente, el resultado de que sea mi Señor, será también mi Salvador. Y hemos estado explorando por qué Jesucristo es el Señor, por qué nosotros le decimos que Él es el Señor, la máxima autoridad, el Kyrios, el que gobierna todo, el que lo sustenta todo, el que lo mantiene todo. Y quisiéramos seguir para continuar con esto en esa misma línea. Misael, ¿qué más podemos aportar a esta palabra que hemos estado compartiendo este día? Quizás transmitir un poco lo que ha sido mi experiencia de conocer al Señor. Creo que el Evangelio podemos llegar a tener un conocimiento del Señor Jesucristo por medio de la experiencia. La fe es experimental. Y en mi experiencia de vida, yo soy ministro del Señor por su misericordia alrededor de 27 años, pero podría decir que conozco al Señor a partir de los 17, casi entrando a los 18. A pesar que yo nací en un hogar cristiano, hijo de padres, pastores, ministros del Señor, pero terminando mis 17 años, tuve ese encuentro con el Señor Jesús. Y obviamente un encuentro con el Señor siempre es dramático. No tan dramático como lo tuvo Pablo, no me apareció una luz, no caí de ningún lugar, pero en mi experiencia y en mi vida interior sentí la convicción que había tenido un encuentro con el Señor Jesús. Y desde ese entonces empecé a conocerlo a través de la palabra, conocerlo a través de mis tiempos de comunión, de meditación, de oración, conocerlo a través de las múltiples enseñanzas que yo recibí de tantas personas que me guiaron el camino para conocer a este Señor. Y en mi experiencia puedo decir que ha sido, creo que la decisión más importante en mi vida, conocer al Señor. Y este conocimiento ha sido progresivo. No ocurrió de la noche a la mañana, que en una noche de invierno, como dicen los escritores poéticos. No, esto, sino que fue progresivamente empecé a conocer a este Señor que está lleno de amor, que está lleno de misericordia, a este Señor que me da oportunidad cuando yo fallo, que me extiende su brazo de amor cuando yo peco, cuando yo transgredo la ley que hay en su palabra. Empecé a conocer que este Señor está en los mejores días de mi vida y en los peores días de mi vida.
empecé a conocer a este Señor, que Él piensa bien de mí, que es benigno. La benignidad de nuestro Dios es que Él piensa bien de mí. Tiene todas las razones para pensar mal de mí, tiene todo el conocimiento para pensar mal de mí, pero Él piensa bien de mí. Y también no solamente es benigno, sino que este Señor también es bondadoso, o sea, se involucra en acciones para bendecir mi vida. Entonces, le digo, quizás hay personas que nos están escuchando que no tienen todavía esa convicción o no se han decidido en rendir su vida completamente al Señor. Yo le digo que es la mejor decisión, que es una experiencia hermosa. Tiene sus costos porque servir al Señor, aceptarlo como la máxima autoridad de nuestra vida, tiene un costo. ¿Cuál es el costo mayor? Es que tú seas quien deja de dirigir tu vida. Yo creo que ese es el mayor costo, dejar de nosotros ser los arquitectos, los señores de nuestra vida y dejar que Él sea el Señor, dejar que Él sea quien dirige, quien gobierne, quien nos encamine por el camino que nos propone en su palabra. Entonces, simplemente decir eso, si hay personas que no tienen esa experiencia, yo les animo a conocer a este Señor que es también el Señor que esperamos, ¿ah? Porque a este Señor también esperamos. Él dijo en Juan, voy pues a preparar lugar para vosotros. Este Señor quiere estar con nosotros, este Señor nos anhela, este Señor fue a preparar un ambiente para estar con nosotros, para llevarnos a nosotros sus hijos. Por lo tanto, en mi experiencia puedo decir que es la mejor decisión. Han habido otras decisiones en mi vida, pero obviamente esta es la vital, es la clave de lo que es mi vida hoy. Hoy puedo decir, yo sirvo al Señor, que es un gozo, que es una alegría. Hoy comparto con otros la experiencia que yo he tenido con Cristo y puedo decirles que vale la pena. En 27 años de ministerio, el Señor no me ha fallado. El Señor sigue siendo fiel, a pesar que algunas veces yo no he sido fiel. El Señor me ama con un amor intenso, a pesar que muchos de nosotros podemos tener simpatía por Él. Él nos ama con un amor intenso. Este Señor nosotros proclamamos, este Señor nosotros predicamos. Eso que acabas de decir es tan precioso, tan hermoso, porque saltan las letras de las Escrituras y se hacen vivencia en nosotros. Y yo creo que todos los que estamos aquí, llevamos años, el Señor me ha permitido este año, en el mes de agosto, cumplir 40 años en el Evangelio, no exento, como decía Misael, de todo tipo de cosas, Señor. Pero se ha hecho realidad que todo ayuda bien a los que aman a Dios conforme al propósito que son llamados. El depender del Señor, el confiar en que el Señor nunca te miente, nunca te engaña, y mientras más pronto aprendamos que Él es el Señor, es mucho mejor. Yo tengo un par de amigos que están de misioneros en algunos países que no puedo nombrar por causa de que puede poner en peligro. Ustedes saben que hay ciertos peligros en ciertas culturas de llevar el Evangelio. Entonces, tú dices, ¿cómo una persona puede arriesgar su vida para llevar sus creencias a otras naciones? Y ahí donde tú dices, simplemente tiene que hacerlo Dios, porque no, humanamente nadie va a arriesgar su vida en algo aquello que no cree. ¿Cierto? Cuando Jesucristo se transforma en el Señor, tienes que abandonar tu cultura, tu costumbre, dejar tu familia. ¿Por qué alguien estaría dispuesto así si no tiene la convicción en su espíritu de que Dios lo va a sustentar, lo va a sostener? Eso que originalmente leíamos en la Biblia se empieza a volver una realidad también en nuestros corazones, también en nuestras vidas. Cuando empiezas a ver la mano de Dios a tu favor, cuando estás enfermo, abatido, agobiado, esas letras que están escritas allí en la palabra se vuelven vida en nosotros. Por eso decían de Jesús, este habla como quien tiene autoridad. O sea, es decir, él sabe lo que está diciendo, ¿sí? No como los escribas que te dicen versos bonitos, pero tú no ves que funcione en sus corazones, en su vida. José,
¿Qué más podemos aportar ya? Nos quedan 10 minutos y vamos a ir cerrando el programa. Nada más, algo que yo creo que están, por los que están oyendo, viendo, tan leído y tan común en nosotros, el Padre Nuestro. Y yo creo que ahí cuando nosotros declaramos y decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo y la tierra, es verdad que es una oración que son palabras de Jesús. Él se la está enseñando a sus discípulos y conste que se lo enseña a sus discípulos, no a las multitudes. O sea, quiero hacer una diferencia. Siempre hubieron dos grupos al lado de Jesús. Los discípulos, que son los comprometidos, los que llegaron hasta el final, los que incluso dieron su vida por Jesús. Ellos dieron todo, como digo, hasta su vida. Y las multitudes, que eran aquellos que simpatizaban con Jesús, les gustaban sus enseñanzas, pero que no estaban dispuestos a darlo todo. Porque señorío tiene que ver con un costo. Señorío tiene que ver con que Él se convierta en el amo, en el dueño, en el Señor de mi vida. Y eso tiene que ver con todo lo que comprende mi vida presente, mi vida futura, mis planes, mis proyectos, mis sueños, mis anhelos, mis deseos, mi matrimonio, mis hijos, mis nietos, todo lo que yo tengo. Yo sé que no es fácil, porque hay gente que dice, bueno, una cosa es recibir a Cristo, pero la otra es que yo le dé todo a Él. Y por eso hay gente que se divorcia de ciertas doctrinas o se divorcia de ciertas verdades escriturales, pero el que ha entendido el señorío de Cristo no le saca la vuelta a ninguna verdad de la Escritura, aunque duela, aunque no nos agrade, aunque no nos guste, pero nosotros entendemos que lo que Jesús está diciendo ahí, primero lo vivió Él, como hombre, como humano, como nosotros, semejantes a nosotros. Y Él pudo exclamar, pudo declarar y orar y enseñarnos a decir, pero no solo a decir, sino también a vivir. Que venga tu reino, que venga tu gobierno, que venga tu señorío y que se haga tu voluntad, no la mía, tu voluntad. Hoy día tenemos una suerte de sociedad donde todo el mundo hace lo que quiere. Y pareciera que cada vez es más notorio, es más fuerte, cómo las sociedades hoy día están pendulando en el mal, están haciendo cosas que uno dice tan aberrantes, porque han determinado y han decidido vivir su vida de acuerdo a sus propios pensamientos y a sus propios criterios. Pero damos gracias al Señor por aquellos que todavía le creen a Jesucristo, a su palabra, y viven de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Por eso digo, esa oración del Padre Nuestro no es cualquier oración, no es un mero repetir, un mero decir, no. Es una confesión que va acompañada con acción, es una confesión que va acompañada con actitudes y comportamiento. Pero esa oración Jesús no se la enseñó a las multitudes. Él podría haber aprovechado el milagro de los 5 panes y 2 peces cuando estaban los 20.000 sentaditos, ya alimentados, y haberle dicho a esos 20.000, muchachos, ahora les voy a enseñar una oración, la del Padre Nuestro. No, esa oración fue enseñada a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que han nacido de nuevo, los que tienen esa genética de Cristo para entender las verdades de Cristo y poder empezar a vivir lo que el Señor nos demanda y nos pide en su palabra. Así que yo cerraría por mi parte que esto tiene que ver justamente con un compromiso, con una acción, con un comportamiento, con una actitud que nosotros determinamos y decidimos vivir para Cristo. Como decíamos en una canción muy antigua, he decidido seguir a Cristo. No voy a volver atrás. He decidido seguir a Cristo. Amén. Amén. Bueno, se nos está acabando el tiempo. La verdad que siempre el tiempo vuela, ¿sí? No corre, vuela. Pero esperamos que hayan disfrutado
de este tiempo en que nos reunimos a compartir la palabra del Señor. Y antes de concluir, vamos a pedirle a nuestra hermana Iliana luego que hable los demás, también que ore por todos aquellos que están enfermitos, los que escribieron y los que no pudieron escribir. También orar, hay mucha necesidad de salud, y los que hemos estado alguna vez enfermos sabemos la importancia de la salud en nuestras vidas, y Jesucristo pagó por ello. Misael, las últimas palabras. No nos olvidemos de, sí, orar por Venezuela y todo lo que está pasando. Amén. En ese país. También hay hermanos en Cristo ahí, familiares. Claro que sí, amigos. Claro que sí. Yo solamente agregaría que es más duro el costo de vivir una vida siendo nosotros los dueños de nuestra vida que vivir nuestra vida siendo Jesús el Señor de nuestra vida. Es más alto el costo de vida que tenemos por rechazar a Jesús como el Señor de nuestra vida. Yo creo que uno de los grandes problemas que existen en la sociedad de hoy es esa incapacidad de reconocer a Dios, de reconocer al Señor. Y el mundo y las ideologías y las corrientes de pensamiento se están esforzando por todas las formas o de todas las formas de erradicar completamente de la mente del ser humano la idea de un ser, de un Dios, de un Señor, de un ser superior. Y esas son las luchas que tenemos en este tiempo, luchas que enfrentan muchos hijos de Dios en lugares extremos en el mundo, luchas que enfrentan los hijos de Dios en la sociedad actual, porque sí, hay persecución, hay rechazo que enfrentan nuestros hijos en el colegio. Entonces, creo que con mayor razón este mensaje del señorío de Cristo debe ser predicado, anunciado con más vehemencia. Creo que es el eje central del Evangelio, el tomar a Jesús como el Señor de nuestra vida. Y bueno, a nuestra teleaudiencia o amigos que nos ven, un abrazo, bendiciones de mi parte, y espero que esta palabra siempre esté haciendo vida en los corazones. Gracias, Misael. Osvaldo. Solamente desearles a todos muchas bendiciones, y me quedo con la expresión de Pablo cuando dice finalmente que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ahí está revelada una intención, la intención de la deidad al haber elevado a Jesús al lugar más alto. Lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Y para no desanimar a nadie, le guste a quien le guste, un día toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Bendiciones. Amén. Así va a ser. Toda lengua, eso está escrito. Escrito está, y sin discusión alguna, eso se va a cumplir. Todo lo que Dios dijo, así va a ser. Así que nos preparamos para ese día, anhelaríamos que todos, porque no deseamos que nadie quede fuera de esto, aún los peores, ¿verdad? Pero quisiéramos, porque así como Dios tuvo misericordia de Dios de nuestras vidas, ¿por qué no podría tener misericordia de otros? ¿Sí? Nosotros no éramos candidatos a nada. Mira, cuando la Biblia dice, habla acerca de que un día nos veremos y será asombroso, alguien dijo, va a haber asombro en el cielo. ¿Sabes cuál es el mayor asombro? Que tú y yo estemos allá. Tú y yo, nosotros allá. ¿Qué mérito había en nosotros para que estuviéramos con Él? No hay ningún mérito, todos los méritos son de Cristo. Así que gracias a todos por escucharnos. Iliana, podemos orar entonces por todas las necesidades que fueron escritas y aquellas que no pudieron ser también. Así es, muchas gracias. Y Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Y Señor Jesús, nos unimos a la oración por Isis, Padre, esa pequeña que se encuentra hospitalizada, y por cada enfermo, Señor, en cada una de las congregaciones, Señor, en cada una de las familias, mi Dios. Oramos, Señor, para que en tu misericordia extiendas, Señor. Queremos, Señor, y somos, Padre, como esa persona, Señor, que se acercó a ti para tocar tu manto, Señor. Como iglesia y como cuerpo venimos, Señor,
a interceder y a tocar tu manto, Señor, para que tú extiendas misericordia y traigas sanidad, Señor. No solamente para Isis, esa pequeña, Señor, sino para cada enfermo, Señor. Para cada enfermo, Señor, que se encuentren en nuestras familias, en cada congregación, Señor. Tú conoces, Padre, cada voz, cada persona que ha elevado esa oración en favor por su ser querido, mi Dios. Extiende esa sanidad, tu misericordia, Señor. Y también oramos por tu iglesia, Señor, en Venezuela. Que seas tú, Señor, trayendo ese orden y poniendo cada cosa en su lugar, Señor. Restaurando, Señor, tu poder, tu gloria, Señor, sobre ese país, mi Dios. Te damos muchas gracias, Padre, por lo que estás haciendo, Señor, por lo que ya hiciste y por lo que seguirás haciendo, Padre. Te reconocemos a ti, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, mi Dios, y amén. Amén, muchas gracias a todos. Si el Señor lo permite, no olviden, el próximo miércoles este programa se retransmite y el siguiente, en 15 días más, nos volveremos a ver si Dios así lo permite. Un abrazo para todos, gracias, y gracias también a Beli, a la radio y a todos los que han hecho posible este programa. Bendiciones. Bye, amigos, bendiciones. Esperando que este episodio de Sinergia haya sido de tu agrado, te esperamos en el siguiente programa. Síguenos en redes sociales y por Radio Corporación de Valparaíso, 980 AM.